Mi nombre es José González, bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a tomar un café con Aristóteles. En este episodio vamos a hacer algo un poco distinto de lo que estamos habituados a hacer en este podcast. Tan distinto que incluso había valorado la posibilidad de no contarlo como uno de los episodios, digamos, canónicos de la temporada. Sin embargo, finalmente, como podéis comprobar, pues he decidido incorporarlo a la temporada del podcast con normalidad como el episodio número 12. Pues bien, dicho esto, ¿de qué tratará este episodio número 12? Pues tratará del concepto de amistad, un concepto sobre el que hemos hecho ya por lo menos 2 episodios en este podcast acerca de la amistad en la filosofía de Aristóteles. Pero en lugar de centrarlo hoy exclusivamente en Aristóteles, vamos a viajar en el tiempo desde los alrededores del siglo III a.C. hasta los alrededores del año 1797, año en el que se publicó la obra que podríamos considerar como el cierre del sistema moral de uno de los filósofos más importantes e influyentes del siglo XVIII, de la Ilustración, y por ende de nuestra historia moderna. Este filósofo no es otro que el celebérrimo Immanuel Kant, y la obra de la que os voy a hablar, que estoy intentando introducir en estos primeros minutos del episodio, no es ninguna de sus críticas, esa crítica de la razón pura o crítica de la razón práctica, que son tal vez los textos más conocidos de este autor, sino que es una obra titulada Metafísica de las costumbres, cuyo título, solamente el título, condensa una parte muy importante del significado central de la filosofía kantiana. En cualquier caso, y a pesar de lo que ahora mismo esté pareciendo, este podcast continúa siendo un podcast dedicado exclusivamente o casi exclusivamente a Aristóteles. Así que la presencia de Kant en el episodio de hoy es algo así como anecdótica. Y concretamente está motivada porque en este texto, en la Metafísica de las costumbres, Kant trata el concepto de amistad y de un modo muy indirecto esgrime una concepción, una opinión acerca de esta relación que podría confrontarse más o menos con la opinión de Aristóteles. Por tanto, el objetivo de hoy no será tanto el de explicar pormenorizadamente los entresijos de la visión kantiana de la amistad, sino más bien será el ver hasta qué punto pueden confrontarse, pueden compararse esas dos ideas sobre la amistad, esas dos teorías sobre la amistad. Con este fin, lo primero que tenemos que hacer es ubicar, es localizar dentro de la filosofía kantiana dónde se encuentra la discusión sobre la amistad y qué importancia tiene. Kant le da al asunto de la amistad una importancia muy notable, aunque no hace lo mismo que hace Aristóteles, ni de muy lejos, que como sabéis le dedicó varios libros si sumamos todos los lugares de su obra en los que la discusión aparece. Por ejemplo, le dedica 2 libros enteros en la Ética Nicomaquia y 1 en la Ética Eudemia, y luego muchos fragmentos sueltos por distintos lugares en donde aporta visiones y matices a esta idea. Por ejemplo, se me ocurren algunos pasajes de la retórica. Kant, no obstante, por su parte ubica esta discusión como una de las conclusiones de la segunda parte de la Metafísica de las costumbres, es decir, como una conclusión en la doctrina de la virtud. Esto ya nos muestra que, aunque Kant le dedicará en esta obra unos pocos párrafos realmente, y algunos pasajes o algunas citas a lo largo de la doctrina de la virtud, pues nos muestra que para Kant la amistad no tiene una importancia secundaria o complementaria, sino al contrario. Kant ve en la amistad, como defensor de la sociabilidad natural, una importancia ética fundamental para la correcta educación y desarrollo moral del ser humano. En algún sentido, esto le asemeja a Aristóteles, aunque por motivos, ya veremos, muy distintos. Para el estagirita, la amistad consiste también en una condición necesaria del desarrollo moral y humano. Dicho de otro modo, la amistad, que es un tipo de relación que participa o que va acompañada de virtud, es un bien necesario para la vida del hombre feliz. Incluso en algún momento de la ética nicomaquia, Aristóteles nos llega a decir que ningún hombre querría vivir sin amigos. Y eso es porque sin amigos no es posible alcanzar la felicidad plenamente dicha.
Por tanto, ambos autores parten de la idea de que la amistad es algo necesario y no algo meramente complementario o accesorio, aunque como he dicho, lo sostienen como necesario en términos de desarrollo moral, de educación moral, por distintos motivos y con distintos fines. Si entramos propiamente en materia, nada más empezar la metafísica de las costumbres, veremos que Kant nos ofrece una definición de la amistad en dos partes, algo así como una definición dual de la amistad. El primero de estos aspectos de la definición de la amistad nos dice, escribe Kant, que la amistad es la unión de dos personas a través del mismo amor y respeto recíprocos. Y en la segunda definición, nos dice que la amistad es un ideal de comunicación y participación en el bien de cada uno. Para entender lo que Kant nos ha querido decir con estas dos definiciones, es necesario que nos detengamos en un par de apreciaciones y distinciones a tenor de las mismas. Por un lado, el autor nos señala que estas definiciones corresponden con la idea y el ideal de la amistad, es decir, con la amistad en su perfección, y no con la materialidad de la amistad en el mundo humano concreto. Esto es importante en la filosofía kantiana, ya que Kant es un formalista, por lo que se pasa toda su obra haciendo este tipo de distinciones, entre, por ejemplo, la ley y la máxima, o la materia y la forma, y en este caso entre la idea y el ideal. Para Kant, la idea de la amistad corresponde con una cuestión puramente intelectual que puede darse entre dos personas. Correspondería con la parte de la definición en la que nos dice que es una unión con base en el mismo amor y respeto recíprocos. En cambio, el ideal, es decir, el ideal de comunicación y participación en el bien del otro, el ideal de la amistad no es realizable, no es posible asumirlo como resultado de la acción, sino que solamente se establece como intención, como directriz, o sea, como aquello hacia lo que hacer tender nuestra acción. Y esto es lo que llamaría Kant los principios reguladores de la práctica, o sea, que pueden dirigir la acción, pero que no se asumen nunca ellos mismos en la acción. ¿Y qué consigue Kant con esta suerte de definición dual de la amistad? Pues consigue relacionar el concepto de amistad con un concepto clave dentro de la filosofía kantiana y concretamente dentro de la ética kantiana, que es el concepto del deber. De este modo, tenemos que, para Kant, perseguir la idea de la amistad como un ideal, y esto es como un ideal de comunicación y de realización y participación del bien moral respecto del otro, es un deber para el hombre, para el ser humano. O sea, es algo que debe ser realizado, que el ser humano debe buscar realizar por respeto mismo a la ley moral. Pues así es como define en La Fundamentación para la Metafísica de las Costumbres, que es un libro algo más delgado y anterior a la Metafísica de las Costumbres, es como una preparación para el sistema que Kant presenta en la Metafísica de las Costumbres, pues es como define en esta obra concretamente el concepto de deber, que nos dice de él que el deber es sentir como necesaria una acción por respeto a la ley moral, un respeto que nuestra voluntad siente de manera natural, automática. En este punto de la explicación debería saltaros una alarma, porque si recordáis hemos dicho que Kant definía el ideal como algo inalcanzable en la acción, es decir, como algo, digamos, asintótico, a lo que debemos tender pero que jamás llegamos a alcanzar. Y si eso es así, ¿cómo se supone que esto puede constituir un fin para el hombre, para el ser humano? O sea, ¿cómo es posible que la amistad sea un deber y en tanto que deber un cierto fin, pero que al mismo tiempo se defina como algo necesariamente inalcanzable? Pues si alguno de vosotros ya ha estudiado alguna cosa de Kant, podréis intuir que la respuesta recorre caminos similares a la que se nos da cuando preguntamos en qué medida la felicidad es o no un fin para el ser humano. Ya que según nos dice Kant, no hay una contradicción o un problema en lo que hemos dicho sobre la amistad como no lo había en torno a la felicidad como fin. Porque el deber que constituye la amistad no es el de realizarla, sino el de aspirar a ella del mismo modo que el ser humano no se hace feliz, no llega a la felicidad, sino que se hace digno de serlo, como a fuerza de actuar de manera moralmente correcta y siguiendo la ley moral. De hecho, un asunto conecta con el otro. Para Kant, la rectitud moral, o más bien el mérito imputable derivado de la rectitud moral, es más una cuestión de merecerlo que de recibirlo. O como mucho es una cuestión extramundana, extraterrenal, como por ejemplo cuando nos remite al reino de los fines. En cualquier caso,
Felicidad, virtud, bien y amistad se encuentran en Kant necesariamente interrelacionados. Para Aristóteles, en cambio, la amistad no se presenta en ningún punto, en ningún momento como un deber, sino como una relación íntimamente relacionada con la virtud, y una relación que consiste en un bien, o sea, que concretamente es un bien y concretamente externo. Ahí vemos la primera y más fundamental diferencia. Para Kant la amistad es un deber y una instrucción ética, y para Aristóteles la amistad es un bien externo. Un bien externo que evidentemente tiene un contenido moral, pero que no se presenta como una instrucción, digamos, obligatoria para el ser humano, ni de hecho ni como tendencia. Por otro lado, también encontramos aquí una importante coincidencia entre ambos autores, y es que los dos autores entienden que la amistad representa un criterio para la rectitud moral y para la felicidad, y por supuesto para el desarrollo del ser humano, aunque entiendan ese criterio, esa felicidad y esa rectitud moral en condiciones distintas, en términos distintos. En cuanto a la cuestión de la definición, Aristóteles define la amistad como una relación de benevolencia recíproca, es decir, como una relación basada en el querer y eventualmente en el buscar el bien del otro. Kant nos ha dicho algo muy similar al definir la amistad como la unión de dos personas a través del amor y el respeto mutuos. Para ambos autores hay, por tanto, dos conceptos en el centro de la discusión. Uno de ellos es la reciprocidad y el otro es la benevolencia. Particularmente en Kant, el amor y el respeto recíprocos, y esto es importante remarcar que deben ser recíprocos para que hablemos verdaderamente de amistad, constituyen los principios mismos de la amistad, o sea, sus puntos de partida, del mismo modo que lo son para Aristóteles. En lugar de llamarlos respeto y amor recíprocos, los llama benevolencia recíproca. Pero refiere a la misma realidad, al buscar, al querer al otro y al buscar y participar del bien del otro. La gran diferencia en este punto entre Aristóteles y Kant no consiste en dónde suponen que está ese fundamento de la amistad, es decir, en no coincidir en que la amistad surge de una benevolencia recíproca, de un amor y un respeto mutuo, sino que reside en una cuestión propia del sistema, de la teoría de cada uno de estos autores, es decir, en cómo se entienden esos parámetros, esas palabras, esos conceptos. Kant se refiere a ese amor y a ese respeto en términos formales, mientras que Aristóteles lo hace en términos materiales. Esto quiere decir que mientras que Aristóteles concibió esa benevolencia recíproca entre los amigos, con base en sus intereses, gustos, cosmovisiones y virtudes concretas, es decir, que los que son amigos son particularmente similares en esas cosas, y por ende lo son en deseos y en fines concretos, mientras sucede esto con Aristóteles, para Kant el amor y el respeto mutuos se refiere a deberes en abstracto, a instrucciones, a leyes en definitiva, a normas. Es decir, se refiere y usa esos términos no como gustos, intereses o virtudes concretas necesariamente, sino más bien a pesar de los fines y deseos concretos de los individuos que han de ser amigos. Así, para Kant, el deber de la amistad como ideal de comunicación consiste a su vez en el deber de amar y en el deber del respeto como normas a seguir, como instrucciones éticas y formales, sin tener en cuenta los intereses y tendencias concretas, específicas de cada individuo. A tenor de estos deberes, el de amar y el del respeto, Kant nos advierte de que hay en ellos una necesaria tendencia a la igualdad. Esto implica una importante diferencia, en parte, con la concepción aristotélica de la amistad, porque Kant parece no admitir ninguna amistad que no aspire necesariamente a que los que son amigos sean iguales. Y como sabemos, en la tipología aristotélica de la amistad existen amigos basados en la desigualdad. Por ejemplo, aquellos cuyas amistades se construyen sobre la superioridad de uno respecto del otro. Ejemplo concreto, el maestro en relación con los discípulos o el caso de los padres respecto de sus hijos. Parece que según Kant esas relaciones no son propiamente amistades, porque en ellas, por la naturaleza propia de esas relaciones, los miembros no pueden ni deben aspirar a esa igualdad. Aunque se quieran y se respeten, obviamente, es un respeto y un amor fundamentado en la asimetría de las distintas naturalezas de los miembros de esa relación. Es más, parece que la única versión recta de la amistad, la que Kant llama amistad ética o perfecta, correspondería con la que Aristóteles llamaría amistad basada en la virtud o en el carácter, que sí sería efectivamente una amistad basada en la igualdad. Kant nos dice que el ideal que funda la amistad es la igualdad,
y concretamente la igualdad en ese amor y respeto mutuos. Y esa igualdad en el amor y respeto mutuos no es ni más ni menos que la coincidencia en la intención de hacer feliz al otro, obviamente. Lo que significa que Kant asume para la construcción de la amistad dos únicos momentos, dos únicos puntos. La reciprocidad como punto necesario de partida, lo que lo hace coincidir con la visión aristotélica, y la igualdad como perfeccionamiento de esa amistad, lo que le hace coincidir parcialmente y no coincidir con la visión aristotélica. Es decir, coincide en cuanto a la amistad perfecta, a la amistad ética, porque correspondería con esa amistad basada en el carácter o en la virtud, pero no coincide en tanto que el Stagirita reconoce amistades también en la desigualdad, como hemos dicho. Y una amistad que se construye necesariamente en la desigualdad, como por ejemplo la del maestro y el discípulo, no es una amistad que resulta meramente desigual en su práctica. Es una amistad desigual por necesidad, por naturaleza. Además de entender la amistad como un deber, Kant también la entiende como una cierta disposición, algo que de nuevo podría acercarnos a la visión de Aristóteles. Kant nos dice que la amistad es una disposición o que implica una disposición, en tanto que significa un descubrimiento ante el otro del que no sabemos nada y cuyas intenciones jamás estamos en disposición de asumir, ni tampoco de ellas tenemos ningún tipo de prueba definitiva. Kant entiende que el conocimiento que asumimos de las intenciones de nuestros amigos son siempre nuestras propias conjeturas y nuestras propias especulaciones, ya que de esas intenciones, que son internas del individuo, no tenemos ni podemos tener pruebas más allá de lo que nuestro amigo o amiga quiera revelarnos de sí mismo. Y eso es siempre contando que no podemos ver lo que hay dentro de su cabeza, por lo que podríamos estar crónicamente engañados en lo que nos dice. La amistad como disposición es específicamente esto: entender que la amistad es un asunto propio de la voluntad de cada individuo, y que pasa de una natural disposición interior a relacionarse con otros a una relación propiamente dicha y por tanto exterior con esos otros. Y esa relación solo es sincera, verdadera y por consiguiente solamente constituye una verdadera amistad cuando lo que se comparte son los mismos principios y las mismas disposiciones, o sea, cuando los amigos comparten su modo de pensar y sus sentimientos, puesto que solo en ese escenario uno se deja llevar por la razón del otro, y al revés y viceversa, ya que en ese escenario confiamos en el recto ejercicio de su razón. Precisamente ahí es donde Kant reproduce una de las ideas más bellas en relación con la amistad, y que además podemos encontrar en otros autores clásicos, no solo en Aristóteles. Por ejemplo, que se me venga a mí ahora mismo a la cabeza, Cicerón dice algo parecido, aunque evidentemente Cicerón y Aristóteles lo dicen con unas palabras distintas a las de Kant. Kant viene a decirnos en la Metafísica de las Costumbres que la amistad es una especie de liberación, y que solo cuando estamos con un amigo de verdad es que dejamos de sentirnos intelectualmente solos. Que dos personas se unan de este modo, o sea, que se unan a razón de compartir sus modos de pensar y sus principios, implica que tienen comportamientos morales también similares. Es decir, que responden a las situaciones en las que se van encontrando en su vida cotidiana de maneras parecidas. Ahí vemos que, como Aristóteles, Kant se refiere a la amistad en términos estrictamente morales. Por lo que la amistad es, para ambos autores, como ya hemos dicho anteriormente, una cuestión puramente moral, ética. Por tanto, la amistad, la defina Kant usando unas palabras u otras, resultará para este filósofo en un cultivo de los deberes de amar y de respetar al otro, fundamentado a su vez en la búsqueda de la comunión de disposiciones, de gustos, de sentimientos y de modos de pensar el mundo, lo que terminará por darnos una visión formal de la amistad, es decir, una visión que no es necesariamente de hecho, sino que más bien es de jure, en teoría. O dicho de otro modo, que el cultivo de las disposiciones amistosas no tiene como finalidad establecer de hecho relaciones de amistad, sino más bien que tiene como finalidad, como objetivo, hacerse dignos de la amistad de alguien. Para terminar esta breve comparación, me gustaría que viéramos una cuestión más de este asunto, que es la tipología kantiana de la amistad. Como sabéis, Aristóteles clasificó las amistades en función de distintos criterios. Por ejemplo,
Clasificó las amistades en función de qué las crea. Si las crea el interés, el placer o la virtud y el carácter. Las clasificó también en función de si se fundaban sobre la igualdad o sobre la desigualdad, como por ejemplo la amistad entre hombres libres, o la amistad entre jóvenes amantes, o la amistad entre el maestro y el discípulo. Y finalmente clasificó la amistad en función de la perfección ética que reviste, teniendo las amistades perfectas, que son aquellas basadas en la virtud y en el carácter, y todas las demás que serían una suerte de amistades imperfectas. Pues bien, Kant clasifica las amistades parcialmente de un modo similar a Aristóteles y parcialmente de un modo muy distinto a Aristóteles. Kant distinguió 3 tipos de amistad: la amistad pragmática, la amistad estética y la amistad moral. 3 tipos de amistad que, como podéis ver, recuerdan a la clasificación aristotélica de amistad basada en el interés, amistad basada en el placer y amistad basada en el carácter o en la virtud. Aunque esta clasificación recuerda a esta que decimos de Aristóteles, lo cierto es que Kant entendió estos tipos de amistad de una manera muy distinta como lo hizo el Stagirita, ya que no las entendió como meros tipos de amistad que se pueden dar de manera suelta, digamos. O sea, que podamos tener una amistad basada en el placer y una amistad basada en el interés, independientemente una de otra, sino que las entendió como formas de amistad arraigadas al devenir de la historia, es decir, arraigadas a los distintos tipos de sociedad que la historia ha ido dando. De este modo, una amistad pragmática sería la propia de aquellas sociedades que tuvieron que priorizar la supervivencia y en donde las necesidades básicas no estaban debidamente cubiertas. La amistad pragmática, como bien dice su propio nombre, es una amistad útil, cooperativa, relacionada con la necesidad y la capacidad de abastecerse de lo necesario y para la que los seres humanos individualmente necesitan, por su propia naturaleza, la asistencia de la comunidad. Es decir, la amistad es pragmática en tanto que nos sirve para superar los problemas del desabastecimiento, los problemas de la supervivencia. Por otro lado, cuando se supera esa fase de necesidad, digamos, urgente, y se abre el tiempo y el espacio al ocio, aparece, según Kant, la amistad estética, que es la amistad basada en el placer, en la contemplación de lo bello y en el regocijo. Por último, la amistad moral es la amistad propia de las sociedades maduras, adultas y éticamente responsables y formadas. Para Kant este ideal está representado por la idea de la sociedad cosmopolita, que, según este autor, es un estadio evolucionado de la humanidad en términos éticos. Y esto sí que no es solo como un ideal teórico, sino que Kant aspiraba a ese cosmopolitismo como práctica política y jurídica concreta. Y así lo muestra en su breve pero muy influyente texto sobre la paz perpetua, que bien podríamos entender como una de las influencias intelectuales más importantes de nuestra concepción moderna del derecho público internacional. Estos 3 tipos de amistad no son para Kant, como hemos dicho, meramente tipos, como los concibe Aristóteles. Kant concibe esta clasificación como un proceso histórico, de modo que una amistad, al aparecer, se va superponiendo a la otra. Y esta es una concepción muy interesante, además de muy distinta de la visión aristotélica sobre el asunto, ya que para Kant la relación de amistad, el tipo de relación, está necesariamente adherido a un proceso histórico, y de ahí también su importancia a nivel formal. Para este autor, la amistad pragmática se encuentra dentro de la estética y la estética dentro de la moral, y esa superposición de una sobre otra va mostrando una especie de proceso madurativo de la humanidad. Para Aristóteles, en cambio, y aunque esas amistades pueden y en parte están unas dentro de otras, pues es evidente que podemos de una amistad basada en el carácter obtener una cierta utilidad o un cierto placer con su compañía. Pues esas amistades en Aristóteles no muestran ningún proceso colectivo de maduración, sino que se pueden dar con independencia unas de otras, porque lo que se señala no es una cuestión formal, sino algo arraigado en la naturaleza concreta de los individuos que son amigos, en sus deseos, en sus cosmovisiones y en su manera de compartir sus virtudes y sus gustos. Pues bien, con esto llegamos al final de este episodio. Y para terminar con el episodio de hoy, supongo que es útil que recapitulemos un poco en lo central de lo que hemos dicho.
Hemos visto que las concepciones kantiana y aristotélica sobre la amistad no son en realidad tan opuestas como a primera vista parecen ser. Ambos autores conciben la amistad en términos morales, estrictamente morales, puramente morales. Ambos entienden una tipología de esta relación basada en distintos elementos, como el placer o la utilidad, y ambos autores fundamentan y fundan sus concepciones sobre la amistad en la reciprocidad y en la benevolencia o el amor recíproco. La diferencia o las diferencias más fundamentales que de hecho alejan esencialmente las dos concepciones residen en que Kant entiende la amistad no como un bien realizable, sino como una instrucción moral, es decir, como un deber. La gran diferencia, por tanto, consiste más en una distinción propia de las éticas que representan estos autores que en las cuestiones concretas de la amistad. Pues mientras que Aristóteles representa una ética material y teleológica, Kant representa una ética deontológica y formal. Mientras que Aristóteles evalúa la acción atendiendo a la situación y a los fines concretos de los individuos, Kant prefiere eliminar esa posible subjetividad y evaluar las acciones en función de una norma universal o de una ley moral universal. Esos dos modelos tienen, por supuesto, implicaciones prácticas graves y fundamentales. La más evidente es que mientras que para Aristóteles la amistad es algo realizable por definición, para Kant la realización es siempre imperfecta y solo moralmente aceptable en tanto que persigue un ideal, y por ello la ética aristotélica nos conduce a la amistad y luego a la felicidad. Pero la ética kantiana solamente alcanza a hacernos dignos de merecer ambas.